Y ahora les vamos a continuar con nuestra escuela dominical. Y retomando nuevamente, hermanos, tenemos que anualmente estamos realizando el Pacto de Gracia. El tema de noviembre es venid, adoremos. Vimos en una clase de todos adoremos todo el tiempo. Adoración en asombro, en espíritu y en verdad. La semana pasada vimos nuestro reposo es Cristo. Vimos realmente cómo debería ser, ¿verdad?, nuestro reposo, siendo este día para nosotros un día de sosiego, siendo para nosotros un hábito, siendo este día apartado, siendo este día una bendición para nosotros, siendo este día un anticipo de lo que ha de venir y siendo una tarea, ¿verdad? Que bueno, por la tarea ya la hicimos, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, dando honra y gloria a nuestro Dios en este domingo, el Día del Señor. Bien, hoy tendremos la clase, lleva por título, Yo siempre amaré esa cruz. El objetivo de esta clase, hermanos, es considerar las fiestas del Antiguo Pacto y su conexión con la obra redentora de Cristo como marco de entendimiento para el culto cristiano en celebración de su resurrección, su dominio y su inminente retorno. Vamos a ver, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque nos permites en este día, Señor, tener ese reposo que solamente tú nos puedes dar. Descansar en ti, Señor, todos nuestros problemas, porque sabemos, Señor, que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía, Señor, porque tu Espíritu Santo nos hace, Padre Celestial, que nos gocemos al estar aquí reunidos para alabar y bendecir tu nombre, y en este momento, Señor, para aprender más de tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que ponga palabras, Señor, y que pongan mis hermanos también esa hambre, Señor, esa necesidad de saber más de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer el texto clave. ¿Quién tiene su fanal a la mano para que podamos leer el texto clave de la clase del día de hoy? Ok, este es un versículo de Isaías en el capítulo 53. Y ahí, hermanos, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros también debemos de tener como base que toda la Biblia es cristocéntrica, ¿verdad? No importa en qué parte de la Biblia nosotros leamos, ya sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento, siempre la referencia va a ser hacia Jesucristo, ¿verdad? Hacia el Mesías, hacia nuestro Salvador. Bien, hermanos, en el Antiguo Testamento se describen fiestas como tiempos sagrados entre el pueblo y Dios. Recordemos, hermanos, la Biblia es completamente cristocéntrica. ¿Y qué se hacía en estas fiestas del Antiguo Testamento? Se celebraban acontecimientos históricos, se celebraban acontecimientos agrícolas, fueron instituidas como parte del pacto de Sinaí, en Éxodo 23, lo podemos ver. ¿Y cuál es el propósito? Reflexionar sobre la bondad de Dios y recordar que eran un pueblo escogido por Dios. Bueno, en esta clase veremos cómo las celebraciones del antiguo Israel nos llevan a adorar a Cristo en el culto cristiano y en especial en nuestro culto dominical. En el Nuevo Testamento nos habla de lo que son las fiestas judías para el cristianismo. Ayúdenme por favor a leer Colosenses 2, los versículos 16 al 17. Si alguien lo puede leer, se puede poner de pie y leerlo en voz alta. Colosenses 2, los versículos 16 y 17, por favor.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, una nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice sombras de lo que ha de venir. Hebreos 10, hermanos, si pueden buscar Hebreos 10, el versículo 1. Así es, hermanos, en estos dos versículos o en estas dos lecturas podemos identificar claramente que las fiestas judías para el cristianismo eran sombras de lo que ha de venir. Ahora sí, hermana, si me ayuda con la imagen, por favor. ¿Me ayuda con la imagen? Las fiestas de Israel, hermanos, se encuentran descritas en Levítico 23 y Deuteronomio 16. Desde la perspectiva cristocéntrica, alcanzan su plenitud en Cristo y se identifican principalmente en dos temporadas. La primera, asociada con la Pascua, ahorita vamos a ver la imagen, y la segunda asociada con el día de la expiación. Vamos a identificar estas dos temporadas. Hermanos, del lado derecho, en la parte superior, está el primer ciclo, donde tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Si observan, hermanos, está el mes 1, el mes 2, el mes 3, que lo que está al exterior de esta imagen es el calendario hebreo, lo que está al centro es el calendario actual que llevamos. Entonces el mes 1 para los hebreos empieza en marzo, que es el calendario actual, marzo-abril. Entonces tenemos el primer ciclo, el número 1, fiesta de la Pascua, el número 2, fiesta de los panes sin levadura, el número 3, fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés, el número 4, y en la parte inferior, en el mes 7, tenemos un segundo ciclo, identificado como fiesta de las trompetas, día del perdón o de la expiación, y fiesta de los tabernáculos. Estos últimos con un enfoque hacia los eventos finales de nuestra redención. Entonces, hermanos, en esta clase nos vamos a enfocar en la primera temporada, en el primer ciclo, y la siguiente clase se estará viendo lo que es el segundo ciclo. Bueno, hermanos, ahora, ¿nosotros qué hacemos en nuestro culto dominical? En nuestro culto dominical, hermanos, nosotros declaramos que Cristo vive en la resurrección, que Cristo reina en su gobierno presente y que Cristo viene en su regreso glorioso. Veamos entonces la relación entre las fiestas y nuestro culto dominical. Pascua y panes sin levadura. Primeramente aquí hemos de mencionar que la Pascua y los panes sin levadura son una continuación de un mismo festejo, y vamos a ver que representa para el Nuevo Testamento el sacrificio de Cristo. Vamos a leer, hermanos, busquemos, alguien me ayuda con Deuteronomio 16, versículos del 2 al 3, alguien más con Lucas 22, el capítulo 1, y alguien más con Marcos 14, el versículo 12. Deuteronomio 16, versículos 2 y 3. No comerás
Ok, vemos ahí, ¿verdad? Pascua y panes sin levadura. Lucas 22:1, Nuevo Testamento. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Marcos 14, el versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? En estos versículos podemos identificar claramente la fiesta de la Pascua y cómo en un solo festejo también se tenían los panes sin levadura. Ahora continuamos con 1 Corintios, en el capítulo 5, el versículo 7, hermanos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis no más sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Ok, aquí con estos versículos, hermanos, podemos identificar claramente cómo para nosotros abarca la vieja levadura. La vieja levadura o la levadura es lo que contaminaba, ¿verdad?, a la masa. En ese tiempo era precisamente la levadura la que contaminaba a la masa, y en nuestro simbolismo profético significa que para nosotros es la parte redentora. Entonces, para nosotros la Pascua abarca la vieja levadura que contamina a la nueva masa, pero es el simbolismo profético donde significa la venida o la señal del sacrificio de Cristo. En nuestro culto dominical ahora, hermanos, la obra redentora es el principal motivo de nuestra adoración. Los domingos, hermanos, nos reunimos aquí, todos nos reunimos y venimos a una de las cosas por las que nos reunimos es a dar gracias. ¿Por qué? Porque tuvimos un Salvador que dio su vida por nosotros. Entonces, la Pascua y los panes sin levadura hace referencia al sacrificio de Cristo, y en nuestro culto dominical tenemos esta parte redentora que recordamos siempre que nos reunimos aquí a dar honra y gloria a nuestro Dios, que tenemos un Salvador que dio su vida por nosotros, y lo identificamos en el Nuevo Testamento como el sacrificio del Cordero, del sacrificio de nuestro Mesías. Ahora nos pasaremos a las primicias, que vienen relacionado a la resurrección de Cristo. Las fiestas de las primicias. Vamos a leer Levítico 23, el versículo 10. Así es, en este versículo, hermanos, podemos ver que era una ofrenda reconociendo que el fruto de la tierra provenía del Señor. Y la conexión en el Nuevo Testamento la podemos ver en 1 Corintios, en el capítulo 15, el versículo 20. Si lo podemos leer, hermanos, alguien que lo pueda leer. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Así, aquí vemos, hermanos, la conexión directamente de las primicias con la resurrección. Así, hermanos, como las primicias son un anticipo de lo que vendrá en la cosecha, la resurrección de Cristo es garantía de la resurrección futura de todos los creyentes. En nuestra celebración dominical celebramos la resurrección como fundamento de nuestra esperanza futura de vida eterna. La fiesta de Pentecostés lo relacionamos con el Nuevo Testamento en el consuelo de Cristo. La fiesta de Pentecostés la vemos en Levítico 23,
El versículo 16. En este texto de Levítico 23:16 vemos que esta fiesta de Pentecostés ocurre 50 días después de la fiesta de las primicias. Y en el Nuevo Testamento vamos a los 50 días después de la resurrección. ¿Qué es lo que sucede? Sin leer todavía ningún versículo, ¿qué tenemos en mente que sucede 50 días después de la resurrección de Jesucristo? Vamos a leer Hechos 2, los versículos del 1 al 4. Entonces, Pentecostés aquí realmente significa 50 días, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos 50 días para la fiesta del Pentecostés, que son 50 días después de las fiestas de las primicias, y en el Nuevo Testamento tenemos que 50 días después pasa lo que nos dice la Biblia en Hechos 2, del 1 al 4. Hermanos, en este capítulo 2, versículos 1 al 4 de Hechos, vemos que el Espíritu Santo
desciende y fueron llenos de ese Espíritu Santo. En nuestro culto siempre pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, reconociendo su poder en nuestras vidas. Es así como se relaciona el Pentecostés del Antiguo Testamento con el Pentecostés del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo que desciende para que nosotros podamos ser testigos de su poder. Bien, en conclusión, hermanos, las fiestas de la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y la fiesta de Pentecostés se cumplen en la obra redentora de Cristo. Reconocemos el sacrificio de Jesús como el Cordero Pascual que nos liberó del pecado. Celebramos su resurrección como las primicias de nuestra esperanza futura, y aceptamos su presencia constante por el Espíritu Santo. Aceptamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas como el día del Pentecostés. Mis hermanos, es así como la clase de hoy nos muestra cómo se relacionan las fiestas de los judíos con lo que nosotros celebramos domingo a domingo, y cómo es que en el Antiguo Testamento, nos dice ya la palabra de Dios, se veían esas sombras de lo que debería venir en un futuro. Si alguien tiene algún comentario, hermano Daniel. Sí. Si se fijan en el tema de la lección, esa frase del tema de la lección viene en un himno, en su coro. Y yo no sé si alguien se acuerda, hace unos años vinieron a corregirnos ese coro, esa frase. Y nos corrigieron y pusieron: yo siempre amaré a Jesús. Y si lo pensamos bien y meditamos en esto, ¿por qué? Hace algunos domingos hablábamos de el segundo mandamiento que se quiere eliminar. Ese segundo mandamiento empieza diciendo, ¿qué cosa? No te harás imagen de ninguna semejanza de cosa alguna, ya lo sabemos. Y de esa imagen dice el mismo mandamiento: ni te inclinarás, ni honrarás, ni vas a tener reverencia ante esa imagen. Entonces, ¿cuánto más fuerte es que amemos esa imagen? Y la imagen que se menciona en este canto y en el tema de hoy, con todo respeto al quien se escribió la lección de hoy, yo no amo a esa cruz, yo amo a Jesús. Podríamos haberle puesto un poco más de tinta: yo amo a Jesús que murió en esa cruz. Entonces, pues reflexionemos en esto y tal vez podrá decir alguien, bueno, se sobreentiende. Sí, es cierto que se sobreentiende que es Jesús, pero pues que quise aclarar porque podemos irnos con la idea de besar una cruz, postrarnos en una cruz, amar a la cruz, cuando es algo hecho por los hombres, y cuánto más ese que fue para pues el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí recordar que ese tema es cambiarle a amaré a Jesús, y en el himno también. Gracias. Como siempre, el acertado comentario de nuestro hermano Daniel, y él mencionaba que ya se había de alguna manera tratado el tema aquí, y sí, ¿verdad? A pesar de que solamente es un título, como dice, sí puntualizarle, a ver, yo siempre amaré esa cruz, sí parece ahí que lo correcto debe ser amaré a Jesús, o no parece, es lo correcto, ¿verdad? Qué bueno por esa observación, y para los que no lo habíamos escuchado, que no me han puesto su atención, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante. Comentar que algunas pastores, porque me tocó vivirlo en Pachuca, habían una reunión de pastores, y uno era un pastor que se inclinaba por este tipo de
Así es. Cuando veo sí, perdón, dice, cuando veo lo mismo, Sí, sí, sí. la obra que hiciste, la cruz, o sea, gracias por esa reconocencia. Esa aclaración, sí, sí, muy buena la aclaración. Sí, y correcto, menciona la lectura y le menciona las escrituras, ¿no? Realmente todas esas fiestas son sombras nada más, o sea, realmente ya no significan nada para nosotros. Podríamos festejarle, decían algunos, o como menciona ahorita el pastor, podrían festejarse, tal vez sí, pero ya son sombras nada más, comparado con realmente lo que tenemos ahora, pues realmente ya no significaría nada, por eso dice, son sombras. El Nuevo Testamento dice, son sombras, son solamente sombras. Lo que sí, yo no más identificado, la verdad, hermanos, es que yo solamente he identificado Pentecostés como la venida del Espíritu Santo, pero ya tomando el estudio y revisando, sí es correcto, también el Pentecostés era en el Antiguo Testamento. Ahí nada más el nombre es el mismo, pero aquí ya sabemos es el mismo porque nada más hace referencia a 50 días, ¿no? Pero realmente nosotros, como creyentes, sabemos que es la venida del Espíritu Santo sobre su pueblo, ¿no? Sí, pastor. Sí, estamos comentando específicamente a los signos. Creo que los hermanos que ya tienen años recordarán que estaba primero el himnario presbiteriano, así decía el himnario, ahora es solo a Dios la gloria. Y en ese himnario presbiteriano se hicieron algunas correcciones, incluso se omitieron varios himnos porque en el consenso de los pastores revisaban eso. Y hay algunos himnos, quizás yo personalmente no he revisado. Allí lo que habría que buscar, de alguna forma, si hay historia de ese himno, sería buscar cuál fue la intención del autor a la hora de escribir. Porque, por ejemplo, el Salmo, no me acuerdo si me fue ahorita, pero el Salmo que dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Eso está hablando de cuando yo miro, pero no está diciendo yo adoro la creación, sino cuando lo miro, inmediatamente en mi mente se va al creador. Entonces, ojalá que cuando veamos la cruz, que en muchas iglesias, de hecho algunos tienen la cruz enfrente, pero para ellos no es una adoración a la cruz. De hecho, los presbiterianos coreanos, ellos tienen la cruz en los templos, enfrente. Pero en ningún momento han tenido la intención así como de adorar o la cruz. Simplemente más el pensamiento de ellos es, cuando ves la cruz recuerdas quién estuvo allí y eso te llega a adorar. Habla mucho de una explicación de esto de la imagen. Y digo que pues habría que revisar algunas cosas, por ejemplo lo del himnario y todo, que todo lo que veamos realmente nos lleve a Cristo. Es decir, el punto principal de la vida es llevarnos a Cristo. Incluso todo el Antiguo Testamento realmente eso refleja lo que iba a pasar con Cristo y lo que iba a traer Cristo en nuestras vidas. Entonces sí tener cuidado de irnos con la idea de tal y cual literalmente adorar a un objeto o algo que se está diciendo. Entonces, pero que sí, digo, yo no lo he revisado, como habría que revisar, porque recordemos que también los himnos son como poesías que se expresan y no son mandamientos. Tal vez hay que tener claro que los himnos no es un mandamiento a seguir, es una poesía. Entonces en la poesía se pueden decir algunas cosas, pero no quiere decir que lo hagamos así. Entonces el comentario yo no había escuchado realmente sobre el himno de ese que están mencionando y me gustaría más adelante revisar, traer alguna respuesta. Sí, claro que sí. No llegaste ya el micrófono, pero... En el Monte Calvario.
Sí, sí, lo decíamos, lo que no debemos de dejar es hacia dónde debe estar el enfoque, ¿no? Todo el enfoque siempre debe ser a Jesucristo, ¿verdad? Siempre todo el enfoque. Pero sí, también puede ser, si hubiera hermanos que van comenzando o que van instruyéndose en la palabra, a lo mejor sí también hubiera confusión. Entendería que los hermanos que se lleva ya mucho tiempo de la palabra y el escrutinio domingo a domingo, pues estarían bien seguros, ¿verdad?, de que cualquier cosa que diga ella acerca de adorar la cruz, saben que no es así, sino que es a Jesús, ¿verdad?, hacia donde debemos de ir, hacia nuestro Redentor, hacia nuestro Salvador. Y entonces a lo mejor en ese sentido sí tener cuidado. Yo recuerdo muchas veces en los coros en los que hemos estado, sí había también quien apoyaba a veces en lo de la letra y en el sentido de la letra. Y digamos que había un hermano Daniel que sí decía, oigan, hagan porque aquí está esta frase. Y sí, efectivamente, cuando el hermano decía, ya todos, oigan, creo que sí, creo que tiene muchísima razón en lo que estamos cantando en este momento. Y ya entonces se veía. Ahora, no se contrapone a lo que dice también el pastor. Esto no es, ese canto no estaba en la Biblia, ¿no?, ni es la palabra de Dios a la que no debemos de agregar ni un tilde, ¿verdad?, sino es algo que está por fuera, como dice, a lo mejor en un momento poético, pero sí tener cuidado en qué momento se va a transmitir, cómo se va a transmitir, quién lo está cantando, y en las observaciones que pudieran tener los que tendrían autoridad, que tengan más conocimiento, ¿verdad?, para poder decidir, ¿saben qué?, si es correcto, podemos cambiar esta palabra, pues es un canto, no está dentro de lo que es la Biblia, podríamos cambiarla a Cruz por Jesús. Sí, pastor. Algo que decía ahorita. Entonces sí, todo es cuestión del enfoque que se le deba dar, y sobre todo, como usted decía, también para personas que están iniciando, enseñarles siempre que el enfoque es Cristo. Es hacia Cristo. En este caso quizás de así como literalmente hablando. Así es. Adelante, hermano.
Sí, correcto. La conclusión a la que estaríamos llegando es no hay que perder el enfoque, ¿verdad? Todos estamos en un mismo sentir y precisamente al estar todos en un mismo sentir, el significado de esas palabras sabemos hacia dónde va y hacia dónde es y hacia dónde debemos de ir, ¿verdad? Pero igual en algún momento caben las aclaraciones y ahorita también creo que pues, fue una aportación y podemos nosotros estar claros en que realmente estamos seguros de que todo es cristocéntrico, digamos, todo sería cristocéntrico y a nuestro Cristo debemos honra, gloria, porque dio su vida por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados, para nuestra salvación. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, vamos a ver, hermanos. Señor, en esta tarde te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre Celestial, saber un poco más de tu obra redentora, conocer un poco más de lo que domingo a domingo realizamos en este día, Señor, que sabemos que es para darte a ti la honra y la gloria que solamente tú mereces. Reconocer domingo a domingo, Señor, que nos dice a tu Hijo unigénito, Padre Celestial, para perdón de nuestros pecados, que a través de él, Señor, nos mostraste que no había límite, Señor, que la muerte no lo detendría, y a través de él vemos que la resurrección en un futuro, Señor, será claro para nosotros. Gracias porque podemos estar aquí reunidos y seguir aprendiendo más cada día, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas en los maestros, en las personas que enseñan, ese espíritu, esas ganas de querer transmitir, Señor, el conocimiento, que juntos podamos seguir aprendiendo cada día más y que no olvidemos nunca, Señor, el verdadero motivo, el verdadero objetivo, que es reconocer que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Te pedimos todo esto por aquel que dio su vida en esa cruz. En el nombre de Jesucristo. Amén.